¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, revestiros? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque lo sentí cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sí, hermano. Nuestra fe entonces debe de buscar ir creciendo. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros estamos aprendiendo, pero la Escritura nos habla de ejemplos, hermanos, de ejemplos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, de hombres de fe, hermanos, y nos damos cuenta que nuestra fe, pues, está chiquita, o que necesitamos crecer en esta fe. Dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos. Usted sabe Romanos capítulo 1, el verso 16 y el verso 17. ¿Quién sabe el verso 16 de memoria por acá? 1:16. Muy bien, ¿y el 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe de vida. Hermanos, necesitamos seguir oyendo y oyendo el Evangelio, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, para que el justo viva por la fe. Es necesario estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué viene esta enseñanza de esta manera? Porque quiero preguntarle... primeramente, la salvación, ¿verdad? Pero también es para ayudarnos aquí, Lolita. Hay gente que se ha enfermado pensando en mañana. Y mañana todavía no llega, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, la Biblia, o la palabra de Dios, el Evangelio, es para ayudarnos aquí ahorita a tener fe en Dios, que Dios está con nosotros, pero más todavía, que nos va a salvar de nuestros pecados, ¿verdad? El siempre que Dios nos cerca de Él, que estemos luchando, nadie es perfecto, pero mientras vamos luchando, Dios nos va perdonando y ayudando, ¿verdad? Y necesitamos mirar eso, porque muchas veces cuando vienen los apuros, nos olvidamos de todo. Es importante, hermano, que recordemos y tengamos palabras de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Miren, volviendo a Colosenses, en el versículo 23, hermanos, en el versículo 23, la importancia, hermanos, de enraizar o de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Yo hago una pregunta, a ver por este lado, si hay más. ¿Se puede ver usted de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, unos años, los más jóvenes, 50 años, viniendo a este lugar ahora? ¿O hasta dónde, qué tantos años tendría usted viniendo, viendo? Pero es que no podemos pensar en eso, porque la palabra dice que no nos afanemos por el mañana. ¿Qué? Tenemos que vivir el hoy y terminarlo, porque el hoy es toda una jornada. El mañana está en tinieblas, porque no sabemos. Pero la fe nos dice que podemos ver el cielo y no sabemos del mañana. Entonces, por fe miramos de mañana y pasado y el año que entra y hasta que el Señor venga, tárdese poco, tárdese mucho en venir. Yo creo que son las consecuencias del fe sentarse en uno por lo que va a pasar mañana, porque no sabes, ¿verdad? Hasta los pájaros, como te digo, pero Dios nos anda echando el gusano, la boca de los pájaros, cursos,
Dios tiene que ir a buscar el gusano. También uno en su fe tiene que va creciendo, leyendo la palabra, leyendo la iglesia, porque hay consecuencias para ver en el futuro. Claro, uno no sabe que va a vivir para ver mañana, pero con esa esperanza y andar estudiando y haciendo sus amistades, sus revisadores, que si llega mañana hay algo mejor, más madurado. Así es. A ver, hermano. Hermano, también que la buena parte deberíamos ver a nosotros de seguir adorando a nuestro Dios, pero como dice... ¿Qué? Hermano. Hermano, yo creo que debemos es categórico con respecto a la fe. Hebreos 11 nos ve la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Pues por ella alcanzado un buen testimonio de los antiguos. Y ahí tenemos el relato de todos los hombres de la fe. Vamos al libro de los Hebreos, vamos a ver algunos ejemplos. Entre ellos, hermanos, tenemos, ¿verdad? Pues comenzando con Abel, pasamos con Enoc. Dice 11, verso 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonios de haber agradado a Dios. Su vida de él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y vemos el caso siguiente, ¿no? Ahí el verso 6, bueno, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que se acercan. Verso 7. Por la fe, un ejemplo aquí, hermanos, de una persona, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, mire cómo dice la palabra, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a pensar, hermanos. Queremos pensar que nosotros, nuestra fe, tiene una pugna constante, hermano, constante en cuanto a obedecer a Dios, sino la persona va a vivir con o sin Dios en este mundo. Estamos buscando vivir con Dios, agradando a Dios, teniendo esa esperanza de un día estar en el cielo, buscando la bendición del Señor en esta tierra, pero también, hermanos, también queriendo compartirla también con otros. Y para eso se lleva mucho tiempo. A lo mejor, hermano Galeano no pensó estar tanto tiempo aquí, pero ya ha tenido mucho tiempo, porque el Señor le ha dado vida y salud, y su corazón está puesto y dispuesto a servirle, y está aquí. Si a nosotros el Señor nos diera 20, 30 años, usted vea en su mente, en su corazón, 50, ¿usted seguirá adorando a Dios? Mientras que vamos a ver. Eso es aquí en Hebreos 11. Sí. Porque me enseña una cosa, esto es el punto que quería hacer. En la idea de esto era, mira, yo creo en Dios, yo voy a servir a Dios todo el tiempo que Dios me dé. Por ejemplo, si Dios me da 10 años, si me da 20 años, si me da 15 años, yo puedo mirarme que voy a estar sirviendo a Dios, porque eso es bastante, ¿verdad? No nos va, ¿sabes qué? No sé cuánto tiempo me da. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo lo voy a seguir a Dios. Y lo demás lo dejamos. Eso es, exactamente. Eso responde un poquito a la pregunta. Realmente no sabemos del día de mañana qué va a pasar mañana, pero si amanecemos mañana, la disposición debe estar. El testimonio del sábado dicho, hermano, es haber agradado a Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? Ahí se multiplica todo. Ok. Déjenme decirles un secreto que aquí yo encuentro en el libro de Colosenses. Otra vez yendo a Colosenses, hermano. Colosenses otra vez, en el verso 2. En el verso 2, ahí hay un secreto, hermano, que yo encuentro. Un secreto, a lo mejor usted, pues ya lo leímos y lo volvimos a leer, pero pues a veces pasa uno bien rápido. En el verso 2, hermanos, miren dónde está el secreto. Yo encuentro el secreto en el verso 2, que los hermanos santos y fieles no se valían por sí mismos. Eran santos y fieles hermanos en Cristo, hermano.
El secreto está vivir en este mundo sin ser del mundo. A ver, ¿sí? El Evangelio nos llama aparte. La iglesia es el grupo de personas llamados aparte, pero no a salirnos de este mundo, a vivir en este mundo, pero sin ser del mundo, ¿no? Sin ser del mundo. Y ese es el secreto que los hermanos que estamos viendo de fe, ellos tenían. Ellos, hermanos, ellos habían sido llamados con un propósito. Y vemos otra vez allá en los héroes de la fe, vemos que Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba, pero él tenía una convicción bien firme. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Capítulo 11, el verso 10. Miren cómo la fe, hermanos, la fe trabaja. Pero quiero que hagamos un ejemplo negativo. Un ejemplo, hay muchos ejemplos también negativos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia, por medio de la Biblia, por esos buenos ejemplos nos estimulan, nos ayudan. Pero los malos ejemplos también Dios quiso dejarlos para que nosotros aprendiéramos, ¿no? Aprendiésemos también de los errores. Estamos todavía considerando apenas la fe. Miren, en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y aquí es donde nosotros, usted y yo, tenemos que recapacitar ya como cristianos. Y sus amigos que están visitando, animarles a buscar a Cristo y seguir a Cristo para no caer también, tener una esperanza firme, una convicción firme en el Señor. Vamos a ver, hermanos, verso 2 y verso 3. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de la fe en los que oyeron. Contra mi reposo, aunque las obras suyas están... Hasta ahí nomás. Miren cómo, a ver, otra vez el verso 2, pónganle mucho cuidado. Porque también a nosotros, está hablando de que del pueblo antiguo de Dios, el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, se les prometió un descanso, un reposo, ¿verdad? Una tierra prometida. Y salieron, dice la Escritura, salieron como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gran cantidad de hombres. Y, a ver por acá, allá atrás, ¿cuántos entraron a la tierra prometida de aquellos 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, lograron entrar a la tierra prometida? Allá para atrás al rincón. Ven más acá. Dos personas, ¿se imaginan? De 600,000, hermanos. Hombres de guerra, capaces ya de manejar la espada. Solamente dos, hermanos. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dice que porque no oyeron con fe, hermanos. No oyeron para tener fe. Ve cómo esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante que nosotros consideremos las enseñanzas, el ejemplo, los ejemplos que hay para considerar nuestra fe. Por eso es que en el Evangelio la justicia de Dios, ¿no?, se revela por fe y para fe, como está escrito. Déjenme decirle también que por medio del Evangelio, ¿no?, la justicia de Dios nos alcanza día con día, momento tras momento, palabra tras palabra, acto tras acto. La justicia de Dios, ¿no?, está siempre contra nosotros, en el sentido de aquellos que son de fe, buscar agradar a Dios. Y aquellos que no tienen fe,
pues pensar en agradar a Dios. Ustedes saben que dice Juan capítulo